Secretaría de Educación Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Qué bueno que está con nosotros. Gracias, bienvenido a una emisión más de Mesa Cuadrada. Me da mucho gusto saludarle, soy Enrique Lascano. Y les saludo como siempre en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo. Gracias por acompañarnos hoy con un tema de enorme actualidad y yo diría que de una capital importancia para el futuro político de los mexicanos. Bueno, saludo como siempre con enorme gusto y afecto al doctor Javier Oliva. ¿Cómo estás, doctor? ¿Qué tal, Enrique, Verónica, Pepe? Gracias. Me da mucho gusto saludarlos acá desde Cuernavaca. No les digo cómo está el clima porque si no van a querer venir rápidamente. Bueno, ya habíamos quedado terminando el programa. Aunque muy bien, aquí doctor. Nos espero en la madrugada con un pozole. Bueno, ya. No se hable más. Pepe Ureña, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Vero, ¿cómo estás? Vero Ortiz. Mucho gusto, Vero. Bueno, hoy nos reúne un tema muy importante y que ha generado mucha preocupación, Pepe. Nos acompaña en el estudio y le doy la bienvenida al maestro Mauricio Huesca Rodríguez, un hombre absolutamente conocedor e involucrado en los procesos electorales de los mexicanos, de una parte de la capital del país. ¿Cómo estás, Mauricio? Gracias por acompañarnos. Aparte analista, aparte conocedor, maestro, en fin. Gracias por acompañarnos, Mauricio. Encantado de estar con ustedes. Muy buenas noches. Muchas gracias a ti por acompañarnos. Por Libera el Instituto Electoral de la Ciudad de México el 16 de octubre AP para recabar firmas de apoyo ciudadano a independencia. Ha habido una, diríamos, no hablaría formalmente de queja, pero sí de inquietud de cómo ha funcionado este asunto, consejero. Así es, mira, Enrique, la verdad es que esta app es un diseño novedoso en el sistema electoral mexicano. Te quiero decir que es de confección estrictamente nacional. No hemos adquirido un invento traído de algún otro país. Esta app la ha desarrollado el Instituto Nacional Electoral justamente para abatir aquellos problemas que tenía en la forma en que se analizaban las firmas de apoyo en los papeles que antes tradicionalmente se llenaban, en los cuales, pues bueno, era un problema realmente el verificar la coincidencia alfanumérica de los claves de elector al momento de registrarlo o compararlo contra el registro federal de electores y la clave de las cédulas de apoyo, pues podía haber inconsistencias en que un 8 pareciera un B, un 0 pareciera una U, y el problema era que había muchos registros que pudieran eventualmente haber sido válidos, pero dado a la captura que se hacía manual y pues la caligrafía de muchas personas reducía muchísimo el margen de firmas válidas, y sobre todo en la elección del constituyente de la Ciudad de México dejó en aquel momento 10 candidaturas fuera de esta situación, dada estas inconsistencias. Y por eso fue que se pretendió o se avanzó hacia un modelo de consejero electoral, ¿estás contento con el tema? Mira, me deja muy satisfecho el tema de que este mecanismo podría ayudar a las aspirantes y aspirantes candidatos independientes para abatir costos, por un lado, porque ya se abate todo el tema de las copias fotostáticas de credenciales para votar y de cédulas de apoyo. Pues el impacto ambiental también reduce muchísimo el mecanismo de una app. Entiendo que tiene problemas de actualizaciones que hay que estar perfeccionando. Hay mesas de control que el propio Instituto Nacional Electoral ha estado llevando a cabo para efecto de ir perfeccionando el app de día a día. Insisto que es una situación nueva. Ha estado durante un año el INE haciendo este desarrollo, llevó a pruebas, pero bueno, finalmente pues cuando se lanza al mercado, pues habría tuvo que enfrentar esta primera prueba que tendría que ser mejorada día a día. ¿Tú cómo ves, Javier? Bueno, indudablemente estamos a un proceso inédito. Primero, bienvenido Mauricio a Mesa Cuadrada. Muchas gracias. Lo primero que hay que señalar, pues es evidente que los recursos que ofrece la tecnología para poder ampliar los cauces de la participación ciudadana, pues siempre son bienvenidos. Sin embargo, también ofrecen, pues desde luego, nuevos retos. Ya no hablemos solo de algunos aspectos técnicos que obviamente como cualquier aplicación se tiene que estar mejorando, y más cuando está de por medio la transmisión de datos personales y la problemática que encierra todo esto en términos de la ciberseguridad, porque pues recordemos las acechanzas que ha habido de distintos grupos de hackers
frente a procesos político-democráticos y electorales recientes, tan reciente como el referéndum en Cataluña o las elecciones en Alemania, por no hablar de la trama rusa en los procesos presidencial estadounidense. Y hoy precisamente leía, en la mañana, hoy domingo, leía algunos reportajes sobre pues las medidas que está tomando el Instituto Nacional Electoral, no solo para garantizar el proceso de la recolección de los cientos de miles de firmas que van a requerir los potenciales candidatos independientes a la presidencia o a cualquiera de los otros cargos de elección popular, sino también, Enrique, durante la propia jornada electoral, es decir, la alteración o la posible alteración en la transmisión de los datos. Y no es poca cosa también la utilización de las plataformas de las mal llamadas redes sociales. Eso ya lo dejaré para otro programa de Mesa Cuadrada, porque no me gusta el nombre de redes sociales, pero convencionalmente así conocidas, en donde Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, en el proceso judicial que se está siguiendo en Estados Unidos, pues se ha observado que sí pueden incidir en la opinión de la gente. Entonces, ya se dieron cifras. Sí, se dieron cifras alarmantes. Exacto. Entonces, sí me parece muy importante que en el proceso electoral, que es el más concurrido en la historia de nuestro país, en donde el peso de los medios de comunicación, sobre todo los privados, van a tener tanta influencia, el número, son un poco más de 3.400 cargos de elección popular los que se estarán disputando por todo el país. Habrá miles de candidatos recorriendo, suponiendo que hay 4 aspirantes por cada cargo de los 3.400, cientos de personas involucradas en las campañas, equipos desplazándose por todo el país. Entonces, el recurso de la tecnología, de la cibertecnología, me gustaría escuchar en ese sentido, si es posible, la reflexión de Mauricio Huesca en este sentido, pues el impacto que va a tener los recursos tecnológicos y, por supuesto, en el caso particular de la Ciudad de México, las consecuencias de un malhadado terremoto que si recordamos los que hemos estudiado el sistema político mexicano, y Mauricio espero que coincida conmigo, pues una de las variables fundamentales que modificó el sistema político mexicano entre el 85 y 1988, pues sin duda alguna fueron los sismos de aquellos años. Entonces me parece que estamos en un escenario, como bien apuntas, Enrique, muy rico, muy atractivo, pero también va a reclamar mucha responsabilidad, no solamente de las autoridades, sino sobre todo que los ciudadanos participemos decididamente en este proceso político electoral que para mí, en términos estrictos, pues ya arrancó. Y de los actores políticos, por supuesto, Mauricio. Sí, muchas gracias. Efectivamente, el tema de la seguridad de los datos personales es un tema prioritario que debemos tener como autoridades electorales, y en ese sentido me parece que la app, digamos, y perdón que la compare, pero es el modelo anterior, el único modelo de referencia. Es en un modelo anterior, pues finalmente sí se ha dicho aquí que ya tenían algunas, pues tenían ya sus cajas armadas con credenciales para votar, y pues finalmente las sacaban para efectos de nada más mostrar la firma de apoyo, y les llenaban cédulas que a lo mejor pues, con las firmas que pudieran coincidir para tratar de equipararlas con las firmas de apoyo o las credenciales para votar que tenían almacenadas, y lo cual permitía también pues un tráfico de datos personales entre los propios aspirantes. Con este modelo de app, lo que se está diseñando o lo que se diseñó es justamente que la información quede encriptada una vez de que se cierre el circuito completo de la captura de la credencial de los datos personales, para efecto de que el teléfono queda cifrado, la información queda cifrada, puede la información estar offline o online, no va a importar porque la información va a estar registrada en la memoria del teléfono, va a poder permitirle 300 o hasta 400 registros al teléfono, y llegando a una estación con Wi-Fi, o en ese momento si quieres hacerlo online, descarga y la información viaja cifrada. ¿Qué quiere decir que viaje cifrada? Abren un túnel exprofeso para que del teléfono tenga una comunicación directa con los servidores del Registro Federal de Electores del INE. ¿Para qué? Para evitar también que hackers, o sea, que no viaje por la red de internet, por la nube, para que efectivamente nadie pueda hackear esos datos. Solamente a la DERFE, y únicamente a la DERFE, ningún instituto electoral local, ni los candidatos, ni los aspirantes a candidatos independientes van a tener acceso a esa información. Solamente la DERFE va a tener la llave para abrir esa información y poder visualizarla. Y de esta manera la protección de los datos personales va a estar en todo momento garantizada para la ciudadanía que salga a apoyar a los aspirantes a candidatos independientes. Muy bien. Y entrando un poco más al proceso, ¿cómo va? Porque yo veo en la calle a los
peticionarios de apoyo, los veo, la gente como que no quiere participar y desconfía, a pesar de todo desconfía, que es una parte que me interesa saber la opinión. Pero en la Ciudad de México, ¿cómo va? Se inscribieron 14, hay 11 que están participando. ¿Cómo está la recolección de firmas? ¿Cuánto tiempo tienen? ¿Cómo va el avance? Sí, muchas gracias, José. La verdad es que va muy lento hasta ahorita. Hay 2 punteros y tenemos a 2 candidatos punteros aspirantes que llevan... 14 a jefe de gobierno, fueron independientes 14, registrados a la jefatura de gobierno. Es muy importante esta precisión que hace. Sí, efectivamente, ya están corriendo los plazos para que cualquiera pueda pedir su registro. Ya se cerró el registro de aspirantes a candidato a jefe de gobierno. Y de estos tuvimos 14, de los cuales procedió nada más 11. Y estos 11 a partir del 16 de octubre estuvieron en condiciones y durante 120 días, que termina el 12 de febrero, para capturar 72.500 firmas de apoyo. Entonces, en esa medida, ya tenemos al menos a 2 aspirantes que sí llevan un alto índice ¿Qué son, de firma, Mauricio? que son Lorena Osornio y precisamente González Sirión. Los otros todavía van muy bajos en las capturas de firmas de apoyo. Esperamos que en los próximos días tengan un puntero. De hecho, el Instituto Electoral de la Ciudad de México está estamos reflexionando las y los consejeros a efecto de publicitar esta información con la ciudadanía. El INE lo está haciendo a partir de hace unos días. Acá nosotros estamos evaluando el tema también de si es información que es disponible para la ciudadanía o es disponible solamente de los aspirantes, y por ello tenemos también tener cuidado con el sigilo de la información que se revele, porque finalmente podrían unos pensar que es información que estrictamente le podría concernir a los aspirantes y por tanto ellos son los únicos que podrían disponer si lo hacemos pública o no para efectos de sus propias estrategias políticas. Claro. Decía Pepe una cosa, Vero, el tema de cuando alguien se te acerca y te pide tu credencial. Claro. Pues hay una desconfianza, sobre todo por la situación de seguridad que se vive en el país. No se la doy. Oiga, pero no de veras es para... No, te voy a dar mi credencial para votar, para que le tomes foto y sepas dónde vivo. Ese es un tema que habrá que replantearse en algún momento. Sí, por supuesto, porque yo creo que hemos avanzado mucho en este sentido, ¿no? O sea, se ha ido abriendo terreno la figura de las candidaturas independientes. Por primera vez vamos a tener candidaturas independientes a la presidencia de la República, y me parece que hay un proceso también inédito en la Ciudad de México, simplemente pues porque ya no somos Distrito Federal, ahora somos Ciudad de México, tenemos una nueva constitución y una nueva conformación, vamos a renovar la jefatura de gobierno, vamos a renovar la asamblea, los diputados a la asamblea, 66, ya no va a haber delegaciones, sino van a ser alcaldías. Las alcaldías, y todo esto, digo, cambia, también es un escenario inédito para la Ciudad de México. En el tema de la aplicación y todo esto, la verdad es que la Ciudad de México pues es un lugar privilegiado, porque pues en realidad prácticamente el internet se puede encontrar, si no con cobertura de toda la ciudad, pues muy cerca, ¿no? No es lo mismo estar haciendo este tipo de recolección de apoyos en la sierra, en Oaxaca, donde hemos oído estos problemas, y sí se me hace que tiene que haber como una evaluación, ¿no? Lo que decías tú, esto de ver, quizá es mejor de lo que se tenía, pero quizá todavía es un mecanismo evidentemente perfectible, o quizá debiera hacerse un poco complementario, es decir, que además de la app pudieras tú vía internet entrar digamos también como a la página del aspirante y registrarte tú de manera individual, y que la misma información corra por el mismo canal seguro que tú mencionabas, ¿no, Mauricio? Y yo lo que quiero saber es justamente cómo ha ido el proceso en la Ciudad de México, que en todo caso se puede relacionar más con aquellos aspirantes a gobernaturas, ¿no? en el resto del país, y digamos la respuesta en términos de recolección de firmas. Tú hablabas de cuántas se necesitan para la jefatura de gobierno. 72,000. Hablas de 2 punteros y estamos hablando de cuántas firmas llevan recolectadas estos 2 punteros. Llevan cerca de 20,000 y 10,000 que tienen que ser todavía verificadas porque tienen que limpiar. Exacto, exactamente. Y aplica la misma regla, es decir, necesitan el 1%, del padrón. Exactamente. Y para los diputados a la Asamblea, por ejemplo. Para eso todavía no tenemos ahorita algún registro, aunque pese a que ya se abrió el registro a partir del 15 de septiembre, todavía no tenemos ninguna solicitud ni para Congreso ni para alcaldías. Entonces estamos en espera también de que eso suceda. Y también vendrán, ¿no? Pues sí, seguramente se registrarán, ¿no? Esperemos que haya una alta participación también. Y para esos cargos
se necesita, supongo que menos, ¿no? Del registro de firmas, sí, no sé. Sí, también se va a requerir el 1%, pero hay respecto nada más de su circunscripción. De la delegación, del digamos distrito ahora, ¿no? o de la delegación. O de la alcaldía ahora Benito Juárez, pues el El 1% 1% de Benito Juárez, sí. Ok. Si Benito Juárez sí tiene una población de 1.700.000, pues el 1% de eso. Entonces, así, en esa proporción sería. Muy bien. Ok. ¿Cuáles son los plazos para la inscripción en caso de diputados locales, de aspirantes a alcaldes? Porque me decía Demetrio Sodi que él se estaba preparando para, en el caso de la Miguel Hidalgo, es un caso, lo menciono porque él está expectante, no tiene todavía toda la información. Sí, los plazos, digo, ya se emitió en su oportunidad la convocatoria efectivamente para diputados y alcaldías empezó el registro desde el 15 de septiembre y van a tener hasta el 9 de diciembre, o sea, tienen tiempo para recabar qué documentos tienen que recabar para el aviso de intención, abrir una AC, que es el mecanismo mediante el cual se le va a fiscalizar a cada aspirante independiente los ingresos de dónde vienen y cómo los eroga. Y tiene que tener un estatuto, una línea política y, digamos, un representante legal, que es lo que mínimo se exige en la ley para poder tener un control de con quién se va a entender la autoridad para efectos fiscales y efectos legales. Y a partir de eso presenta la documentación, acreditar ciertos requisitos, que es no haber sido militante de partido político, no tener un cargo público como secretario de Estado, ministro de la Corte, en fin, y listo. Eso es todo lo que necesitan en este momento para poder tener este aviso de intención. ¿Y es el plazo para los dos, para diputados y para alcaldes? Exactamente, es el mismo, va a correr el mismo. Exactamente. Okay. Javier. Sí, gracias. Yo quisiera compartir con ustedes una reflexión y una pregunta a Mauricio Huesca, que es la siguiente. Venimos de un proceso muy largo, institucional, jurídico, político, en lo que se refiere a la forma de gobernar la capital del país. Ahora, ya lo apuntaba Verónica Ortiz, ya no serán delegados, serán alcaldes. La asamblea, también serán electos, ya lo venían haciendo, igual que el jefe de gobierno. Sin embargo, yo me hago la siguiente pregunta: ¿en qué beneficia al ciudadano estos cambios? Es decir, ¿en qué se van a traducir? Mejor calidad de servicios, capacidad de revocar el mandato de los representantes. Venimos de un sismo en la Ciudad de México en donde los casos de corrupción de las autoridades ya no es una invención periodística, hay procesos penales ya cursándose, están surgiendo algún tipo de molestia de la sociedad, de los segmentos afectados. No sé, Mauricio, estos cambios que tendremos político-electorales efectivos a partir del próximo año en la capital del país, ¿tendrá algún beneficio directo sobre la práctica democrática? Permíteme que sea un tanto escéptico, porque pues desde la primera vez que fue electo el jefe de gobierno en la Ciudad de México en 1997 a la fecha, digamos que las capacidades para responder a las exigencias de la ciudadanía en una zona, la zona más densamente poblada del país, la más extendida, somos alrededor de 21 millones de habitantes que vivimos tanto en la Ciudad de México como en las zonas conurbadas. Soy un tanto escéptico respecto de estos beneficios, es decir, por ejemplo, en el caso de cualquier delegación, ¿no? ¿Qué beneficio le va a traer esto al ciudadano? ¿O es simplemente un cambio de nomenclatura para que de alguna forma nos acerque a la sintaxis de la democracia, pero que en términos de los procedimientos sigan estos procedimientos intactos? Porque el nivel de exigencia de las firmas, tanto a nivel de la Ciudad de México como a nivel para la candidatura a la presidencia de la República, pues más de uno hemos llegado a la conclusión que están diseñados para que prácticamente nadie los pueda cumplir en términos de organización propia. Se requiere mucho dinero, no tengo ni idea, pero simplemente tener módulos o equipos que estén recuperando, además de sortear lo que muy bien apuntaba Enrique Lascano hace un momento. Uno de los obstáculos fundamentales y que ha sido carísimo en la historia electoral de México es la palabra de desconfianza, ¿no? Entonces, ante estas circunstancias, ¿cómo ves esta posibilidad de que la transformación o la modificación en la denominación, sobre todo en este caso porque es la primera vez el debut, ya tenemos delegados electos, sí, pero ya la denominación de presidentes municipales que habían sido suprimidos desde la presidencia del general Álvaro Obregón,
pues me parece que puede ser que queden muy cortos estos cambios si no se traducen en no solo en beneficios, sino en responsabilidades de quienes vayan a desempeñar esos cargos, Mauricio. El tema de cómo va a repercutir este nuevo diseño de la Ciudad de México, la conformación que pasamos de 40 distritos electorales a 33 y transitamos de un modelo de delegación, jefe delegacional, a un modelo de alcaldías. Yo creo que sí va a tener una repercusión positiva. ¿Por qué? Porque el modelo de alcaldía, que es muy similar al modelo de presidencias municipales en las entidades federativas, es una composición pluripartidista. Es decir, ya las decisiones al interior del cabildo o del interior de la alcaldía ya no van a ser llevadas o tomadas a cabo de manera unipersonal, sino ahora va a ser sujetas a un cuerpo colegiado y que este cuerpo colegiado, si bien lo va a integrar una persona que pertenece o quien ganó la elección y va a tener cierto grupo de planilla afín, lo cierto es que va a tener ya una oposición que no le va a permitir tan fácil también la toma de decisiones para efecto de licencias de permisos de construcción, Los síndicos. Exactamente. Entonces, eso me parece que va a ser un modelo novedoso, es un modelo novedoso en la Ciudad de México, que bueno, y más democrático. Y más democrático, que si hemos visto la historia de la Ciudad de México, que transitamos de un departamento de Distrito Federal a una contienda abierta para jefe de gobierno, y luego abrimos las delegaciones también en las que antes se designaban de dedazo. La verdad es que en la medida que hemos abierto a la democracia, en la medida que hemos permitido a la ciudadanía de esta ciudad poderse involucrar en la decisión de quién los va a gobernar y de qué manera los va a gobernar, sin duda alguna va a tener un beneficio para la Ciudad de México. Y respecto al tema del 1% que pareciera que es alto, déjenme les comento un dato revelador. La Ciudad de México y Federal son los únicas, o dentro de los únicos modelos de candidaturas independientes que pide el 1%, que es conforme incluso con los tratados, con las buenas prácticas de la Comisión de Venecia, que es este instrumento a nivel internacional global, del cual México forma parte, que ha señalado que el 1% es un estándar razonable mínimo, a diferencia del resto de las 31 entidades federativas, en los cuales los porcentajes de firma de apoyo para este mismo cargo se va de entre el 3 y hasta el 5% de la firma de apoyo, lo cual ahí sí hace un total nugatorio derecho para el acceso de esta postulación. Entonces me parece que la Ciudad de México pues es puntera, es una trata de tutelar con mayor donde más población hay, ¿no? Es donde más población también, exactamente, pero también es revelador el tema de que aquí la Ciudad de México te pide el 1% segregada en 6 delegaciones. En otras entidades federativas te pide ese 1% segregada en todo el número de los municipios que integran la entidad, lo cual hace más complejo la captura de firmas de apoyo. Entonces creo que el diseño se tiene que perfeccionar, tiene que a quitar los obstáculos legales para que este tipo de candidaturas que nacieron en 2014 y por primera vez aquí en la Ciudad de México vamos a tener para jefatura de gobierno, tiene que ir avanzando, tiene que ir progresando, pero en esa medida creo que las autoridades, este ejercicio va a ser muy bueno para poder ver hacia dónde podemos ir hacia las siguientes contiendas electorales. Sí, claro. Hagamos algo, nos quedan 4 minutos, juntamos 2 preguntas y luego nos vamos con las respuestas de Mauricio. Pepe. Perfecto. Entonces yo iba a hacer otra, pero ya cambio de tema. A mí me llama la atención un dato y me interesa saber qué hace el instituto en este caso. Hay varios candidatos ya prácticamente en campaña. Inclusive les digo el nombre. Clara Sheinbaum, que con un esquema ahí medio mañoso de Morena y de su dueño, la postula y es coordinadora, sigue siendo funcionaria y a la vez es candidata en esa trilogía. Sí, en ese, llamémosla trilogía, en ese, ¿qué hace el instituto, no? O sea, cómo vigilar y cómo sancionar, porque en este caso yo supongo que me amerita una sanción. Esa trilogía, repito el término, o sea, 3 posiciones, trabajando desde el poder, trabajando para un partido, para su propia campaña, para la delegación, para todo. Todo. ¿Qué se hace en esos casos? Y si hay otros parecidos. Muy bien. Sí. Bueno, pues yo en todo caso trataría de vincular y aprovechando sobre todo tu trayectoria y tu experiencia, nada más pedirte, porque creo que a muchos no nos ha quedado muy claro, desde la creación del INE, que ahora es el responsable de las elecciones a nivel nacional,
¿cuáles son las facultades, si nos puedes así brevemente decir, cuáles son las que sí le corresponden todavía al Instituto Electoral de la Ciudad de México como OPLE y que no pasaron, en todo caso, en esta reforma que quedó medio a la mitad, que no pasaron al INE y que les corresponden a ustedes? Muchas gracias. Sí, bueno, primero el tema interesantísimo que pregunta José. Mira, sí, José, la verdad es que desde el 2014 se reformó la Constitución y en el artículo 134, en sus párrafos 7º y 8º, justamente trataron de prever este tipo de situaciones. Actos anticipados de campaña, que estaban previstos en el 41 ya, y algo muy importante que fue novedoso, actos de promoción personalizada, que no es actos anticipados de campaña, porque los dividen más o menos las temporalidades en el momento Pues en sí. que tú lo haces. Ha habido ya algunos precedentes de este tipo de nomenclaturas que usa este instituto político que mencionas, sí. En el caso de Zacatecas ya hubo una postulación para una alcaldía en el cual precisamente se nombró la capital, se nombró en este mecanismo y las autoridades jurisdiccionales federales determinaron anular la elección porque habían señalado que se había hecho un acto anticipado de campaña. Pero fue la autoridad jurisdiccional con motivo de inicio de un procedimiento que iniciaron los propios contendientes de la elección. ¿Qué pasa en la Ciudad de México? En la Ciudad de México, estas quejas que efectivamente se pueden desahogar se llevan mediante dos tipos de procedimientos. Unos que les llaman ordinarios y especiales, así los define la ley, ambos son sancionadores. Pero en estos casos, cuando este tipo de propaganda política o gubernamental o personalizada se desahoga mediante el especial sancionador, que es estrictamente dispositivo. ¿Qué quiere decir esto? Que los partidos políticos tienen que presentar estas evidencias fotográficas, evidencias de audios, evidencias de medios cuando hacen algo. ¿Para qué? Para que efecto de que la autoridad administrativa pueda reaccionar y de esta manera investigar. Y la autoridad administrativa solamente investigaría, recabaría todos los datos para enviarlo al Tribunal Electoral de la Ciudad de México y ellos en definitiva tomaron una decisión. ¿Qué podría hacer la autoridad administrativa si nos dicen, oye, es que hay propaganda de esta persona en tal bulevar? Bueno, pues nosotros lo que podríamos hacer es pedir que se baje la información, que se baje la publicidad. Eso sí lo hace la autoridad mediante procedimientos de medidas cautelares. Pero insisto, es un mecanismo todavía dispositivo, la ley así lo dispone, y una vez de que se activa este mecanismo dispositivo, entonces sí la autoridad ya activa la fase inquisitiva. Pero sí es claro que los partidos políticos son los primeros encargados de tutelar que esto se lleve a cabo mediante los procedimientos sancionadores. Entonces creo que eso más o menos queda resuelto el tema de cómo tendría que ser. Y el tema de las facultades que tiene los institutos electorales locales, la verdad es que ustedes han visto también que el Instituto Nacional Electoral, con motivo de la Ley General de Procedimientos Electorales, efectivamente hay cosas que, por ejemplo, la capacitación de funcionarios electorales, la integración de mesa directiva de casilla, todo eso se lo llevó el sorteo para los que van a... El sorteo para los que van a convocar como funcionarios de casilla. Vamos a tener mesas únicas. Esto quiere decir que no vamos a instalar una mesa del Instituto Electoral y una mesa del INE. Y lo digo aquí en la Ciudad de México y en las 30 entidades federativas que son concurrentes para esta elección federal. De esa medida, el INE va a ser el encargado de todo eso. Sin embargo, hay temas que sí le corresponden a la entidad federativa, como son conteo rápido, como son los cómputos, que son cosas muy importantes, y que ahorita estamos, digamos, que tratando de negociar con la autoridad nacional, porque son temas que a raíz de elecciones que se llevan a cabo este año y que pues les generó algunas dudas a la autoridad electoral de poder hacer un mapa rector para toda la entidad, para todo el país, de cómo se deben llevar a cabo los cómputos, están en esa lógica quizá de poder hacer este mapa rector, lo cual pues las autoridades electorales locales pues estamos todavía como medio a la espera y esperando también que nos dejen en la autodeterminación y soberanía de cada entidad federativa llevar a cabo estas actividades que sí nos corresponden a nosotros y que deberíamos de tomarla a cabo a partir del diseño de nuestra propia ley. Un ejemplo breve nada más. Los cómputos, una vez de que se cierran la casilla el día de la jornada electoral, domingo de la elección, el modelo nacional lo que prevé es que los cómputos empiecen 3 días después. Sí, el cómputo distrital. El cómputo distrital. ¿Qué dice nuestra ley en la Ciudad de México? El día que se cierra la jornada electoral, la casilla, en ese mismo momento, en cuanto van llegando los paquetes electorales, tú tienes que empezar a hacer el cómputo distrital. Esto nos prometen problemas de logística respecto a la federal, porque si los funcionarios, al ser mesas únicas, si se intercalan actas de escrutinio y cómputo, tenemos que estar rastreando las actas en otros paquetes electorales que están resguardados ya y que van a estar resguardados por 3 días por la autoridad electoral federal. Y esto puede cambiar el resultado. Esto podría generarnos o retraso más bien en el cómputo para tener un cómputo definitivo. Entonces, es un tema que la autoridad electoral está
tratando de hacer el mapeo que les comento y tener líneas directivas centralizadas para ver si se puede llevar el modelo federal, trasladarlo a local. Están pensándolo, esperemos que no sea así, porque con esto incumpliríamos nosotros con nuestro propio código electoral de la Ciudad de México. Bueno, pues ahí tiene pues una mirada a lo que será sin duda una... esta elección no solamente a nivel federal, sino aquí en la capital del país, con estas modificaciones, este nuevo estatus jurídico que tiene la Ciudad de México. Y pues le agradecemos al consejero electoral Mauricio Huesca. Mauricio, gracias por haber venido. Encantado de estar con ustedes. Encantados de contar con tu participación. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias a ustedes, buen domingo. Buenas noches. Que disfrute usted su estancia allá en tierras morelenses, ¿eh? Muchas gracias. Igualmente, gracias. Igualmente, te caemos. Qué vida. Gracias, Pepe. Buenas noches. Gracias, Vero. Gracias a ustedes. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo, que tenga usted lo que resta de ella una aventurosa noche. Hasta la próxima. Secretaría de Educación Pública.